Afuera la nieve caía suavemente, creando un manto blanco que cubría el pequeño pueblo donde crecí. Era una de esas noches de invierno que parecían perfectas para quedarse en casa, a gusto con los amigos, lejos del frío exterior. Estaba emocionado, especialmente porque mis padres habían salido a cenar, lo que me daba la libertad de invitar a mis amigos. Jaque, el anfitrión de la noche, ya estaba preparando la casa para recibir a la pandilla y yo no podía esperar a que comenzara la fiesta. Cuando sonó el timbre, fui hacia la puerta y la abrí, encontrándome cara a cara con Emily, que llevaba una bolsa llena de bocadillos y bebidas. Estaba vestida con una chaqueta de gran tamaño y un gorro que la hacía parecer aún más joven. La saludé con una sonrisa. «Hola, Emily. ¿Qué trajiste?», pregunté, tratando de echar un vistazo a la bolsa. «Lo mejor de la fiesta. Palomitas, dulces y refrescos», respondió ella guiñándome un ojo. «¿Y tú? ¿Preparaste algo especial?». «Solo algo de música y videojuegos. El resto depende de usted». Sonreí, empujándola hacia adentro mientras ella colocaba las cosas en la mesa de la sala. Pronto, Lucas llegó con una caja llena de pizzas y Sarah apareció con un montón de juegos de mesa. David, en cambio, solo trajo una botella de agua, lo que hizo reír a todos. «Eres el único que viene a una fiesta de adolescentes con agua, David». Lucas se burló. «¿Qué piensas tú que sucederá? ¿Un campeonato de beber agua? Simplemente no quiero que mi mamá me mate si llego borracho a casa», respondió David encogiéndose de hombros, pero todos pudimos ver que solo estaba bromeando. Al rato, las risas y conversaciones se mezclaron con el sonido de los juegos electrónicos. La habitación era cálida y luminosa, y el ambiente era alegre, como si nada pudiera arruinar esa noche. Fue entonces que, mientras todos estábamos concentrados en un partido, Emily empezó a hablar de una leyenda urbana que circulaba por la ciudad. «¿Has oído hablar de la mujer que desapareció de esta casa?», preguntó, su voz un poco más baja, casi como si temiera que algo pudiera escucharla. «Oh, esto es solo un cuento para asustar a los niños», respondió Lucas riéndose. «Nadie realmente cree eso». «Pero ¿y si es verdad?», insistió Emily mirándonos con una expresión que mezclaba curiosidad y miedo. «Dicen que la vieron por última vez en el ático. Nadie se atrevió a ir allí y ahora la casa está atormentada por su alma». «¿Estás tratando de asustarnos, Emily?», dijo Sarah riendo nerviosamente. «Esto es solo una historia de terror». «Sí, eso es lo que todos dicen hasta que pasa algo extraño», respondió Emily, con un guiño. El estado de ánimo estaba cambiando y podía sentir la tensión en el aire. Después de unos minutos de conversación, Lucas hizo una sugerencia provocativa. «¿Y si vamos a revisar el ático? Quién sabe, tal vez encontremos algo interesante allí arriba». Se levantó, comenzando ya a caminar hacia las escaleras. «No, espera», exclamó Emily, pero ya era demasiado tarde. Lucas ya había subido las escaleras y abrió la puerta del ático. Tan pronto como se abrió la puerta, sopló un viento helado, como si la propia casa exhalara un profundo suspiro. Un escalofrío recorrió mi espalda y dudé. «Lucas, ¿estás seguro de que es una buena idea?», pregunté, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. «¿O vamos? Está todo bien, vamos, que no nos detenga una historia de terror», insistió, entrando ya al ático. «Antes de continuar, nos gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana, de esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible». Emily me miró con una expresión que decía que ella también estaba indecisa, pero en un momento de valentía, seguimos a Lucas. Tan pronto como entramos al ático, se levantó una nube de polvo y pude oler a moho y a madera vieja. El espacio era pequeño, con solo unas pocas cajas apiladas y muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. «Miren eso», gritó Lucas, sacando una caja polvorienta de un estante. «Veamos qué hay aquí». Abrió la caja y un pesado silencio se apoderó de nosotros.
En su interior se encontraban algunos objetos antiguos, como libros y juguetes. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue un diario polvoriento, que estaba casi escondido entre los demás objetos. ¿Qué piensas que es?, preguntó Sarah, mirando por encima del hombro de Lucas. Vamos a averiguar. Sonrió, tomando el diario y abriendo una de las páginas. Parece que pertenecía a la mujer que desapareció. Eso da un poco de miedo, ¿no crees?, murmuró Emily, mirando a su alrededor con mirada preocupada. Oh, eso es una tontería, insistió Lucas, pero pude sentir la tensión crecer entre nosotros, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, un fuerte ruido resonó en toda la casa y todos nos quedamos helados. El sonido fue como una explosión, proveniente de abajo. Mi corazón se aceleró en mi pecho y miré los rostros de mis amigos. Lucas estaba pálido y Sarah se tapaba la boca con las manos, tratando de contener el miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó David, con la voz temblorosa. Debe ser solo el viento, ¿no? Intenté convencerme, pero la verdad es que no estaba tan seguro. Bajemos, tenemos que ver qué pasó, exclamó Lucas, pero la idea de salir del ático me ponía nervioso. ¿Y si hay algo ahí abajo?, cuestionó Sarah, empezando ya a dudar. Venir, insistió Lucas, avanzando ya hacia las escaleras. No podemos quedarnos aquí. De mala gana, seguimos a Lucas, pero mi corazón no podía dejar de acelerarse. Algo andaba mal y podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Una vez abajo, el silencio en la casa era ensordecedor y la tensión palpable. Lo que se suponía que sería una noche divertida se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro, y la idea de la leyenda urbana de Emily comenzó a sentirse menos como una historia y más como una realidad aterradora. ¿Qué había en la casa? ¿Qué pasó realmente con la mujer desaparecida? Mientras pensaba en esto, miré los rostros de mis amigos y me di cuenta de que estábamos a punto de descubrir secretos mucho más profundos de lo que jamás podríamos imaginar. Algo en la casa estaba a punto de revelarse, y solo esperaba que estuviéramos preparados para afrontar lo que fuera. El ático estaba sumido en una espesa oscuridad y el aire se sentía denso, como si el espacio mismo guardara secretos detrás de sus paredes. El olor a moho y polvo impregnaba la habitación y cada movimiento que hacíamos resonaba como un susurro lejano. Podía sentir la tensión creciendo entre nosotros mientras Lucas se inclinaba sobre una caja polvorienta en un rincón, sus ojos brillaban con emoción y curiosidad. «Mira eso», exclamó, quitando la tapa de la caja con un movimiento brusco. El sonido del papel rasgándose y el ruido sordo de la madera resonaron en la habitación, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Qué podríamos encontrar allí? Dentro de la caja, apilados al azar, había objetos viejos, fotografías descoloridas, letras amarillentas y, en el fondo, un cuaderno polvoriento. Lucas sacó el diario y al abrirlo se levantó una nube de polvo que nos hizo toser a todos. ¿Qué es eso?, preguntó Sarah, con la voz temblorosa. Estaba visiblemente nerviosa, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como si esperara que algo saltara en cualquier momento. Es el diario de la mujer que desapareció, dijo Lucas, su voz casi un susurro de emoción y miedo. Hay que leer. No, espera, interrumpió Emily, con expresión preocupada. ¿Y si es peligroso? No sabemos qué pasó con ella. Oh, vamos, dije, tratando de romper la tensión. Es solo un diario. ¿Qué puede pasar? Jaque, que hasta entonces había estado observando en silencio, se acercó. Tomó el diario de las manos de Lucas y comenzó a hojear las páginas, con los ojos fijos en algo. El silencio en la habitación era tan pesado que podía escuchar el sonido de nuestra respiración. Miren eso. Jaque llamó y todos nos inclinamos para leer. Las palabras fueron escritas con letra apresurada, casi desesperada. Siento que alguien me está mirando. A veces escucho susurros en las paredes, el clima se volvió frío y una oleada de escalofríos recorrió mi espalda. Eso es solo una leyenda urbana, ¿verdad?, insistió Lucas, pero su voz era más baja, casi como si intentara convencerse de lo que decía. No lo sé, respondí, sin poder apartar la mirada de las palabras.
parece demasiado real. En ese momento, un fuerte ruido resonó por toda la casa, interrumpiendo nuestros pensamientos. El sonido parecía venir de abajo, como si algo se hubiera caído. Sarah saltó y se tapó la boca con las manos. ¿Qué fue eso?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Debe ser solo el viento, dijo Jake, tratando de sonar tranquilo, pero su voz traicionaba un ligero temblor. No me gusta esto, muchachos. Sarah nos miró a todos y le temblaban las manos. Siento que alguien nos está mirando. Te estás volviendo paranoico, comentó Lucas, pero su expresión era tensa. Volvamos abajo y sigamos jugando. Estoy de acuerdo, dijo Emily rápidamente, como queriendo cambiar de tema. Vamos allá. Había tensión en el aire, pero decidimos seguir adelante. Mientras bajábamos las escaleras, el silencio pareció intensificarse. La casa estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón. Tan pronto como llegamos al piso inferior, noté que la atmósfera había cambiado. Las luces de la habitación parpadearon levemente, casi como respondiendo a nuestro nerviosismo. Eso no es normal, dijo David, mirando las lámparas. ¿Viste eso? Es solo una falla eléctrica, respondió Jake, pero su voz era más baja y me di cuenta de que él también estaba preocupado. Entretengamos con un juego, ¿vale?, sugerí, tratando de aliviar la tensión. Agarramos los mandos del videojuego y nos acomodamos en el sofá, pero el ambiente seguía siendo pesado. Jugamos un rato, pero era difícil ignorar la sensación de que algo andaba mal. Cada vez que las luces parpadeaban, nuestras miradas se encontraban y la tensión aumentaba. ¿Alguien quiere un bocadillo?, ofrecí, tratando de cambiar el enfoque. Sí, por favor, respondió Lucas rápidamente, como si necesitara un motivo para levantarse del sofá. Mientras me levantaba y caminaba hacia la cocina, escuché un ruido proveniente de la ventana. Un gato negro saltó y me hizo gritar. Parecía tan sorprendido como yo. ¡Qué susto! Reí nerviosamente, tratando de ocultar mi miedo. Bienvenido al espectáculo, gato. ¿Estás bien?, preguntó Emily, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Sí. Solo un gato. Me reí, pero la verdad es que mi corazón aún latía rápido. Tan pronto como regresé a la habitación, la tensión pareció disiparse un poco. Lucas y Jake estaban discutiendo sobre qué juego jugar a continuación, mientras Sarah y Emily hablaban sobre sus clases en la escuela. Pero aún así, una sombra se cernía sobre nosotros, como si la casa estuviera viva y vigilara cada uno de nuestros movimientos. ¿Qué crees que le pasó realmente a esa mujer?, pregunté, tratando de distraerme de la conversación. Probablemente se escapó o algo así, dijo Lucas encogiéndose de hombros. Estas historias son siempre exageradas. O tal vez encontró algo que no debería haber encontrado, añadió David, su voz sonaba más profunda. Algo que la hizo desaparecer. Basta de hablar de eso, exclamó Jake, intentando cambiar de tono. Juguemos y divirtámonos. Estuvimos de acuerdo y empezamos a jugar de nuevo, pero el ambiente todavía era pesado. Con cada nueva ronda, las luces seguían parpadeando y el frío parecía aumentar. No pude evitar la sensación de que nos estaban observando y por un momento me pregunté si la leyenda de la mujer desaparecida era en realidad una historia inventada o algo mucho más real. Mientras jugábamos, la tensión y la risa se mezclaron, pero la oscuridad en la casa pareció profundizarse. Cada vez que las luces parpadeaban, una sensación de temor se instalaba en mi pecho. No llevábamos mucho tiempo allí, pero la sensación de que la noche apenas comenzaba y que algo terrible estaba por suceder me inquietaba. Y así, con cada risa y cada movimiento, me preguntaba si estábamos a punto de descubrir algo que nunca debimos haber desenterrado. El amanecer había caído como una pesada manta sobre la casa de Jake. El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mi propia respiración, intercalado con rápidos latidos del corazón. El juego de luces y sombras, que antes era solo un juego, ahora parecía más bien una serie de señales de alerta. La risa nerviosa de Emily todavía resonaba en mi mente, pero la sensación de inquietud que impregnaba el aire era palpable.
Cuando el grito atravesó el amanecer, sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. Jake, ¿qué fue eso? Casi grité al ver la expresión de pánico en los rostros de mis amigos. Todos corrieron hacia la habitación de Jake y yo lo seguí, con el estómago apretado y la mente llena de dudas. ¿Qué pudo haber causado ese grito? Una parte de mí quería creer que era solo una broma de mal gusto, pero la sensación de que algo andaba mal era innegable. Entramos en la habitación y la luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes. Fue solo una pesadilla, ¿verdad?, preguntó Lucas, tratando de ocultar el temblor en su voz. Estaba tratando de ser valiente, pero todos sabíamos que el coraje era solo una fina capa sobre el miedo que nos consumía. Yo, no lo sé, respondió Jake, luciendo confundido y asustado. Podría haber sido simplemente el viento. Pero la forma en que su voz vaciló me dijo que él tampoco estaba convencido. Fue entonces que algo se movió rápidamente en un rincón de la habitación. Una sombra casi imperceptible se deslizó por la pared. ¿Viste eso? Sarah tartamudeó, con los ojos muy abiertos. El silencio volvió a reinar, ahora pesado, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. La tensión era insoportable y la necesidad de correr y esconderse se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Vamos a calmarnos, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Necesitamos investigar. No podemos dejar que el miedo nos domine. Lo que no sabía era que el desafío sería mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Linternas en mano decidimos armarnos de un poco de valentía e investigar los ruidos. La casa se sentía viva, con crujidos y crujidos que nos seguían a cada paso que dábamos. Nos dirigimos hacia el sótano, un lugar que nunca había sido el favorito de nadie. La escalera descendía en espiral y cada escalón crujía bajo nuestro peso, como protestando por nuestra presencia. Tenemos que encontrar la fuente de los ruidos, dije, tratando de mantener la moral alta. No puede ser gran cosa. Sin embargo, en el fondo sabía que el malestar se extendía como una sombra en nuestros corazones. Al llegar al final de las escaleras, encontramos una puerta que, para nuestra sorpresa, nunca antes habíamos notado. Este lugar está empezando a darme escalofríos, susurró Emily, con la voz temblorosa. ¿Estás seguro de que deberíamos abrir esto? Es la única manera de saber qué está pasando, respondió Lucas, acercándose ya a la puerta. Parecía decidido, pero la vacilación en los ojos de Sarah me hizo preguntarme si realmente estábamos preparados para lo que podría suceder del otro lado. Cuando Lucas giró la manija, la puerta crujió como si estuviera despertando de un largo sueño. La atmósfera pesada nos envolvió instantáneamente y un frío cortante nos hizo temblar. La habitación, que resultó ser una antigua sala de estar, llena de muebles polvorientos y fotografías enmarcadas en las paredes. Pero lo que más nos llamó la atención fueron los rostros de las imágenes. Todos parecían mirarnos con una intensidad inquietante, como si tuvieran algo que decirnos. Mira esto, dijo David, señalando una de las fotos. Esta mujer se parece a la que desapareció. El silencio que siguió fue ensordecedor. El miedo se convirtió en una especie de curiosidad morbosa, y cada uno de nosotros comenzó a acercarse a las fotos, examinando los rostros que nos miraban fijamente. Esta casa tiene una historia oscura, murmuré. Creo que estamos a punto de descubrir algo que no queríamos saber. Las palabras salieron como un susurro, pero su peso pareció resonar en el aire. Esa mujer debe haber sido importante para todos nosotros de alguna manera, dijo Sarah, su voz apenas era más que un susurro. Solo espero que no hayamos despertado algo malo. Su mirada estaba fija en una foto en particular, donde una mujer sonreía, pero sus ojos parecían tristes, como si guardaran un profundo secreto. Salgamos de aquí, dije, mientras el pánico comenzaba a subir a mi garganta. Esto se está poniendo realmente extraño. Pero tan pronto como volví a mirar la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada y no había señales de que pudiera volver a abrirse. Jack, dijo Lucas, su voz llena de desesperación. La puerta no se abre. La tensión en el aire aumentó y el miedo comenzó a invadir a cada uno de nosotros. ¿Lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba la puerta cerrada?
¿Qué habríamos despertado al entrar en esa habitación? Intentemos romperlo, sugirió Jake, mientras el coraje comenzaba a disiparse. Si no podemos salir, podemos intentarlo de otra manera. La idea de forzar la puerta daba miedo, pero la idea de quedar atrapado allí, rodeado de esos rostros que parecían estar observándonos, era aún más aterradora. No. Esperar. Grité, pero ya era demasiado tarde. Jake ya se estaba preparando para empujar la puerta. El impacto resonó por toda la habitación y un grito colectivo estalló cuando la puerta no cedió. El sentimiento de desesperación se apoderó de nosotros y la habitación pareció cerrarse aún más, como si la casa nos estuviera tragando. Necesitamos pensar, dijo David, su voz tensa. ¿Qué sabemos de esta mujer? ¿Qué podemos hacer? Miré a cada uno de ellos y me di cuenta de que todos estábamos atrapados en un ciclo de miedo e incertidumbre. Lo único que sabíamos era que la casa tenía una profunda conexión con algo mucho más oscuro de lo que podíamos imaginar. Ella desapareció, ¿verdad?, dijo Emily. Tal vez la clave para salir a la luz esté en su historia. Sus palabras nos marcaron como una luz en la oscuridad. Podríamos descubrir algo sobre la mujer que nos ayudaría a comprender por qué estábamos allí y cómo podríamos escapar. Busquemos más fotos, sugerí mirando las paredes llenas de imágenes. Tal vez haya algo que podamos descubrir. Y entonces, comenzamos a examinar las fotos nuevamente. Nuestra esperanza de escapar se entrelazó con la creciente sensación de que estábamos a punto de descubrir algo mucho más profundo y aterrador de lo que cualquiera de nosotros podía soportar. Mientras cada uno de nosotros se concentraba en las imágenes, las sombras a nuestro alrededor parecían moverse, como si la casa misma estuviera viva, a punto de revelar sus secretos más oscuros. El pánico y la determinación se mezclaron y supe que estábamos a punto de entrar en un camino sin retorno. Lo que sea que la casa quisiera mostrarnos, no nos quedaría más remedio que afrontarlo. El silencio en la vieja sala de estar era opresivo y podía sentir la tensión creciendo entre nosotros. Las fotos polvorientas de las paredes parecían tener vida propia y sus miradas fijas y penetrantes se volvían cada vez más incómodas. David, respirando con dificultad, sostuvo una de las fotografías con manos temblorosas. El rostro de una mujer con una mirada triste y distante me hizo estremecer. Algo en su expresión pareció llamarme, como si estuviera tratando de contarme un secreto profundo y oscuro. «Espera un segundo», dijo David. Su voz apenas era más que un susurro. «Esta mujer se parece a mi abuela. Yo nunca supe que ella tenía alguna conexión con este lugar». Me temblaban las manos mientras miraba a David, tratando de entender lo que eso significaba. Sus palabras resonaron en mi mente, cada sílaba tenía un peso que parecía aumentar con el segundo. Lucas, que estaba más cerca de la puerta, rápidamente se dio la vuelta, la expresión de su rostro revelaba la misma perplejidad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Lucas con la voz llena de incredulidad. «¿Tu abuela desapareció? No, ¿cómo puede ser esto posible?». David frunció los labios, como si luchara contra una ola de emociones. La luz de la linterna que sostenía parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Miró la foto nuevamente y luego a nosotros. «Solo sé que ella desapareció cuando yo era muy joven. Nadie explicó nunca lo que pasó. Siempre pensé que era una historia más sobre la ciudad, una leyenda urbana. Pero ahora...». Su voz se apagó y se volvió hacia nosotros con los ojos llenos de desesperación. Ahora no sé si fue solo eso. El aire se volvió espeso con la revelación y sentí que me asfixiaba. Emily, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Espera, esto no puede ser una coincidencia». Parecía estar intentando juntar las piezas. «Si tu abuela está aquí, eso significa, tal vez todos tengamos alguna conexión con esta mujer». «¿Qué quieres decir?», intervino Sarah, quien ahora tenía los ojos bien abiertos, como si acabara de darse cuenta de la gravedad de la situación. Emily se acercó a una de las fotos y señaló a una mujer que parecía tener la misma edad que nosotros. «Mira esta mujer aquí. Tiene el mismo aspecto que tu abuela, David. Y, si no me equivoco, mi madre siempre decía que su abuela tenía un hermano,
que también desapareció. ¿Estamos todos conectados de alguna manera con esta historia? Un escalofrío recorrió mi espalda y miré a cada uno de mis amigos, tratando de descifrar sus reacciones. La idea de que fuéramos parte de algo tan oscuro e interconectado era aterradora. Lucas me miró con los ojos llenos de preocupación. ¿Y si esa mujer? Vaciló, como si estuviera luchando con lo que iba a decir. ¿Y si ella nos está mirando? O peor aún, ¿qué pasa si está atrapada aquí, como nosotros? Con cada palabra, el ambiente se hacía más pesado y me di cuenta de que la casa parecía respirar con nosotros. Las paredes se llenaron de secretos y los ecos del pasado se volvieron cada vez más ensordecedores. David estaba en estado de shock y pude ver que estaba luchando con sus propios recuerdos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sarah, con la voz temblorosa. «Eso es una locura. Simplemente nos estamos poniendo en peligro». Pero antes de que alguien pudiera responder, las luces empezaron a parpadear de nuevo, más intensamente, como si la casa intentara manifestarse. Mi corazón comenzó a acelerarse en mi pecho y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de algo, o alguien, que pudiera estar escondido en las sombras. «Esto no es normal», murmuré, y la tensión creció aún más. «Tenemos que irnos ahora». Lucas se acercó a la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, un fuerte golpe resonó en toda la casa, haciéndonos saltar a todos del susto. Las luces se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad total. Mi corazón se aceleró y la sensación de pánico se apoderó de mí. Lo único que podía escuchar era la respiración agitada de todos los que me rodeaban. «¿Qué está pasando?», susurró Emily, y su voz estaba llena de miedo. «Yo, no lo sé», le grité de vuelta, mientras intentaba encender mi linterna. Me temblaron las manos y la luz vaciló antes de finalmente iluminar el espacio que nos rodeaba. Cuando volvió la luz, lo que vi me paralizó. Una figura encapuchada se encontraba al otro lado de la habitación, envuelta en sombras. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era palpable, como si estuviera absorbiendo toda la luz y el calor de la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda y me encontré congelado, incapaz de apartar la mirada. «¿Quién eres tú?», gritó David, su voz resonó en la oscuridad. La figura no se movió, solo siguió mirándonos y la tensión se volvió casi insoportable. «Vamos a salir», grité, volviéndome ya hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé fuerte la madera, pero no hubo respuesta. El aire a nuestro alrededor parecía volverse más denso y el pánico comenzó a extenderse entre nosotros. «¿Qué es lo que quieres?», gritó Lucas, pero la figura permaneció en silencio, como esperando algo. «Tenemos que afrontar esto», dijo Emily con voz firme, pero pude ver que estaba tan asustada como nosotros. «No podemos dejar que esto nos controle». La figura dio un paso adelante y la atmósfera se volvió aún más pesada. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que no podíamos evitar. El miedo y la incertidumbre nos envolvieron como una niebla y me di cuenta de que la casa tenía sus propios secretos y que éramos solo intrusos en su oscura historia. «Necesitamos unirnos», dijo David, ahora con la voz más fuerte. «Si hay una conexión entre nosotros y esta mujer, tal vez podamos descubrir qué quiere». Mis pensamientos se aceleraron y me di cuenta de que tenía razón. Esta cifra podría ser la clave para entender finalmente lo que estaba pasando. Pero la idea de confrontarla me aterrorizaba. La habitación estaba llena de miedos no expresados, secretos que cada uno de nosotros llevaba, y la presencia de esa figura parecía invocarlos a todos. «Entonces, vayamos juntos», dije, tratando de reunir coraje. Miré a mis amigos y vi que ellos también estaban luchando con sus propios miedos. «No podemos dejar que nos separe». Con un gesto de asentimiento, comenzamos a avanzar hacia la figura. El suelo crujió bajo nuestros pies y la luz de la linterna parpadeó, pero juntos seguimos adelante. La figura permaneció quieta y la tensión crecía con cada paso que dábamos. Independientemente de lo que tuviéramos frente a nosotros, sabía que necesitábamos descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar nuestras peores pesadillas. Mi corazón latía salvajemente cuando la figura encapuchada se acercaba, su capa negra ondeando como impulsada por un viento invisible.
Desesperadamente, miré los rostros de mis amigos, cada uno de ellos reflejaba una mezcla de terror y confusión. La habitación estaba envuelta en una penumbra que parecía tragarse incluso la luz de las linternas que parpadeaban en nuestras manos. «Jake, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Emily, con voz temblorosa, casi un susurro. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos y deseaba tanto poder consolarla, pero la sensación misma de pánico me paralizó. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», gritó Lucas, pero cuando se volvió hacia la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. Los pomos de las puertas parecían haberse convertido en una sólida cerradura de metal, como si la casa estuviera viva y decidiera que no íbamos a ninguna parte. «No. No puede estar pasando». Sarah gimió y llamó a la puerta como si eso fuera a cambiar la realidad. «Tiene que haber una manera de escapar». Fue entonces que la figura encapuchada se detuvo a unos pasos de nosotros, la oscuridad de su capa parecía agitarse, como si estuviera respirando. Sentí un frío intenso, no solo en la habitación, sino dentro de mí. Cuando la figura levantó la cabeza, aunque no podíamos ver un rostro, una ola de familiaridad me golpeó, como si la sombra misma me reconociera. «Es tu culpa», susurró la voz, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una voz normal, se sintió como una amalgama de todas nuestras inseguridades y miedos, una cacofonía de voces que resonaban en mi mente. «¿De qué estás hablando?», David gritó, su valentía era un reflejo de la desesperación. «No hicimos nada». «Lo hiciste», respondió la figura, y cada palabra se sintió como una puñalada. «Todos ustedes. Seamos sinceros», dije, tratando de reunir coraje. «Esto no es real. Es solo una ilusión». Lucas me miró con los ojos llenos de duda. «¿Y si es real? ¿Qué pasa si todo lo que vemos es una manifestación de quiénes somos?». Antes de que pudiera responder, la figura comenzó a desmaterializarse y, en su lugar, comenzaron a formarse imágenes en el aire, como un viejo proyector. Vi destellos de la vida de mis amigos, sus rostros en diferentes edades, momentos de dolor y alegría, secretos no revelados que estaban enterrados en sus recuerdos. «¿Por qué estás haciendo esto?», Emily gritó, tapándose los ojos. «No queremos ver eso. Tenemos que afrontar esto», dije, más para mí que para ellos. «Es la única manera de liberarnos». La figura empezó a hablar nuevamente, pero ahora las voces que salían ya no eran susurros, eran gritos, cada uno más fuerte que el otro, haciéndose eco de las inseguridades que cada uno de nosotros acarreaba. «¿Recuerdas lo que hiciste?», la figura señaló a David. «La culpa que sientes, el error que no puedes perdonar». David se estremeció y su expresión se volvió de dolor y vergüenza. Yo no quería que sucediera. No sabía que sería así». Su voz se apagó y me di cuenta de que se refería a un accidente que había ocurrido años atrás, algo que lo atormentaba. «¿Y tú, Sarah?». La figura se volvió hacia ella. «Siempre te escondiste detrás de tu sonrisa, pero ¿qué hay detrás de eso? Soledad, abandono». «Él llega». Sarah gritó, pero fue un grito de desesperación. «No quiero oírlo más». «Están todos huyendo», continuó la figura, ahora girándose lentamente, como en una danza macabra. «Pero no hay forma de escapar de ellos mismos». La habitación empezó a dar vueltas y perdí la noción de dónde estaba. Las imágenes de sus vidas se convirtieron en un torbellino y también vi destellos de recuerdos míos. El día que mis padres pelearon, el sentimiento de impotencia cuando mi abuela enfermó, el peso del miedo que siempre cargué. Era como si todos estuviéramos conectados, no solo por la amistad, sino por una red de traumas y secretos que nos mantenían atrapados. «Jack». Emily gritó y supe que estaba a punto de derrumbarse. «No puedo lidiar con esto, ayúdame». «Estamos juntos en esto, recuerda», dije, tratando de encontrar la fuerza que me faltaba. «No podemos permitir que esto nos destruya». Con un impulso irracional, avancé hacia la figura. «No puedes controlarnos, somos más fuertes que esto». La figura se detuvo y me miró, y en ese momento vi un destello de comprensión en su capa negra. «¿Realmente crees eso?». Las palabras resonaron en la habitación y se hizo un silencio sofocante.
El miedo que un día nos dominaba empezó a disiparse, y con él, el poder de la figura. Uno por uno, mis amigos comenzaron a unirse a mí, formando una línea de defensa. No somos solo nuestros dolores, dijo Lucas, mientras su determinación iba en aumento. Somos todo lo que superamos. Sí. Emily asintió, su voz más fuerte. Podemos afrontar esto juntos. La figura pareció vacilar y supe que estábamos en el camino correcto. La oscuridad que representaba comenzó a perder fuerza, y una luz comenzó a brillar a nuestro alrededor, una luz que representaba nuestra amistad y los vínculos que habíamos construido. «Vamos, chicos», gritó David, y juntos comenzamos a avanzar hacia la figura. «No te tenemos miedo». La figura comenzó a desvanecerse y, a medida que avanzábamos, sentí que nuestras inseguridades se disolvían en la luz. «No puedes escapar de tus historias». La figura gritó, pero ahora era una voz de desesperación. «No estamos tratando de escapar», declaré. «Estamos tratando de reconciliarnos con ellos». Y la luz creció, envolviéndonos por completo. El calor comenzó a extenderse y la figura, que antes parecía tan poderosa, comenzó a desintegrarse, como humo en el viento. Cada uno de nosotros finalmente estaba listo para enfrentar lo que habíamos ocultado durante tanto tiempo. Cuando todo finalmente se calmó, la habitación quedó en silencio. Miré a mi alrededor y vi a mis amigos abrazándose, con lágrimas corriendo por sus rostros, pero ahora eran lágrimas de alivio. Habíamos enfrentado algo terrible, pero también éramos más fuertes de lo que jamás imaginábamos. «Estamos juntos pase lo que pase», dije, y todos asintieron, la conexión entre nosotros más fuerte que nunca. El ambiente era pesado, como si la casa respirara con nosotros. El silencio era ensordecedor, roto solo por el corazón acelerado y el sonido de mi propia respiración. Lo que se suponía sería una noche de diversión se había convertido en una verdadera pesadilla, y ahora estábamos todos reunidos en el centro de ese cuarto oscuro, rodeados de sombras que danzaban bajo la luz parpadeante de las linternas. Podía sentir el miedo que emanaba de cada uno de nosotros, como un miasma asfixiante que nos envolvía. «Tenemos que salir de aquí», dije con la voz temblorosa mientras miraba los rostros pálidos de mis amigos. Emily estaba temblando y Lucas parecía en shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sara, por otro lado, tenía una expresión de determinación en su rostro, como si estuviera tratando de reunir el coraje que todos necesitábamos. Y David, bueno, David estaba en un estado de negación, tratando de convencerse a sí mismo de que todo esto era solo una alucinación. «Enfrentaremos esto juntos», dijo Sarah, su voz firme, pero sentí la debilidad detrás de ello. «Si estamos unidos, podemos ganar». «¿Ganar qué?», replicó Lucas, mostrando frustración en su voz. «Esto no es una batalla, es una masacre, estamos perdidos». «Escuche, la proyección se compone de nuestros miedos», intervino David, tratando de darle lógica a la loca situación. «Si podemos afrontar lo que realmente nos asusta, tal vez podamos liberarnos». Miré a cada uno de ellos buscando apoyo, pero solo encontré incertidumbre reflejada en sus ojos. Lo que estaba en juego aquí no era solo nuestra libertad física, sino también nuestra libertad emocional. Cada uno de nosotros llevaba una carga invisible, y esta casa parecía tener el poder de exponerlos, de convertirlos en monstruos a los que había que enfrentarse. «Podemos hacer esto», dije, tratando de inyectar algo de confianza en mis palabras. «Unámonos y enfrentemos nuestros miedos. No podemos permitir que esto nos derrote». Por un breve momento, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Entonces una sombra se abalanzó sobre nosotros, una figura encapuchada que parecía hecha del mismo miedo. Los ojos nerviosos se encontraron y esa presencia se acercó, como si supiera exactamente lo que cada uno de nosotros temía. «¿Quién eres tú?», grité, tratando de mantener mi voz firme. La figura se detuvo frente a nosotros y un silencio absoluto se apoderó del ambiente. El aire estaba cargado de tensión y la oscuridad parecía rodearnos. «Soy lo que temes», respondió la figura, y la voz sonó como un eco distorsionado. «Soy tus inseguridades, tus traumas, tus secretos. No puedes escapar de mí». «Eso no es verdad», gritó Emily,
con la mirada fija en la figura. No te tenemos miedo. No, la figura se rió, una risa que resonó en la habitación y nos revolvió el estómago. Entonces, ¿por qué estás tan paralizado? El pánico comenzó a extenderse entre nosotros nuevamente, pero sabía que no podíamos dejar que el miedo nos abrumara. Vamos juntos, dije mirando a mis amigos. Recuerda lo que realmente somos, podemos superar esto. Me temo que no soy suficiente, confesó Lucas con la voz quebrada. Siempre he estado en un segundo plano y eso me persigue. Y tengo miedo de fracasar, de decepcionarlos a todos, añadió Emily, con los ojos llenos de lágrimas. Pero eso no significa que no seamos fuertes. No quiero ser como mi familia, admitió David, con el rostro contraído por el dolor. No quiero repetir sus errores. Entonces Sarah habló en un susurro. Tengo miedo de no ser visto nunca, de ser invisible para siempre. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que todos estábamos conectados por nuestros miedos y eso nos hacía más fuertes. Eso es lo que quiere la figura, dividirnos, dije, tratando de unir nuestros pensamientos. Pero si juntos formamos uno, podremos derrotarla. Con un grito colectivo decidimos unirnos. La figura encapuchada vaciló, como si estuviera confundida. ¿De verdad crees que puedes vencerme?, cuestionó, pero ahora había un atisbo de vacilación en su voz. Sí, podemos. Respondimos al unísono y, mientras lo hacíamos, la luz de las linternas comenzó a brillar más, iluminando la oscuridad que nos rodeaba. La figura se retorció, intentando alejarse de la luz. No, no. Su voz se convirtió en un grito agudo y, en un movimiento rápido, avanzó hacia nosotros, pero mantuvimos nuestra posición. No puedes enfrentarme. Nos enfrentamos a nosotros mismos. Grité, y con eso, un pensamiento poderoso me golpeó. Nuestros miedos no definen quiénes somos, somos más que eso. La figura se detuvo, como alcanzada por un rayo de luz. Pude ver que las sombras que la rodeaban comenzaban a disiparse. Lo que parecía una fuerza inquebrantable ahora parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. Yo soy tus miedos, repitió, pero ya no parecía tan poderosa. No puedes derrotarme. Sí, podemos. Respondió David, y dio un paso adelante, frente a la figura. Yo no soy los errores de mi familia, soy más fuerte que eso. Y no dejaré que me haga sentir invisible. Añadió Sarah, con los ojos ardiendo de determinación. Miré a Emily y Lucas, quienes ya estaban a mi lado, listos para enfrentar esa sombra que nos atormentaba. Ya no somos niños que temen a la oscuridad, dije, sintiendo un poder surgir dentro de mí. Somos amigos y juntos somos invencibles. Un intenso resplandor surgió de nosotros, un rayo de luz que se extendió por toda la habitación. La sombra comenzó a desintegrarse, gritando de desesperación. No. No. No puedes. Y, con un último grito, la figura desapareció, dejando tras de sí un profundo silencio. El aire se sintió más liviano y la presión que antes nos había oprimido comenzó a disiparse. Miré a mi alrededor y me encontré con las miradas de alivio de mis amigos. Nosotros conseguimos. Exclamé y en ese momento me di cuenta de que a pesar del terror que habíamos enfrentado, éramos más fuertes juntos. Pero a medida que la euforia nos envolvía, una nueva ola de pánico me invadió. ¿Qué pasaría ahora? ¿Realmente seríamos libres? Entonces un frío intenso recorrió la casa y las luces empezaron a parpadear nuevamente. El suelo tembló bajo nuestros pies y me di cuenta, con horror, de que la casa no había terminado su ciclo. Jack. Emily gritó, su mirada llena de terror. ¿Qué está pasando? Los muros comenzaron a cerrarse y supe, en ese instante, que la batalla estaba lejos de estar ganada. La casa, con sus oscuras historias y secretos, estaba a punto de atraparnos en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Las sombras volvieron a bailar y la cruel verdad se reveló, no solo éramos prisioneros de la casa, sino también de nuestras propias historias, condenados a revivir una y otra vez la aterradora noche. La oscuridad se apoderó de todo y la desesperación se instaló en nuestros corazones. El verdadero horror apenas comenzaba.
Si vous savez aimer le contenu, ne oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. A tout pronto.